Antártida, un laboratorio para el futuro de la humanidad. Tierra blanca y azul, tierra congelada, ocupada por enormes hielos. Continente puro y compartido, sorprendentemente respetado y no explotado. En sus orillas, mares silenciosos o bravíos pero poblados. Tras los primeros exploradores, tras los aventureros y conseguidores, paz blanca, costas vacías y entre la desolación de los grandes espacios albos, las ciudades de las crepitantes avenidas de los pingüinos. Mar de hielos y glaciares. Imponentes icebergs. Mar refugio de la gran ballena saludadora con sus cantos y surtidores de vapor al viento. Aire transparente y un enorme agujero en el medio. Vientos poderosos que bajan veloces de las cumbres de cristal y marcan el ritmo de la vida y de las horas oxigenadas y húmedas del planeta. El Nimrod, formando parte de la expedición antártica del Imperio Británico, partió de Nueva Zelanda el 1 de enero de 1908. Testimonio histórico procedente de la Biblioteca Británica del explorador polar Ernest Henry Shackleton. Archivo de Radiotelevisión Española. A primeros de febrero llegamos a Cabo Royds, en la Antártida, bajo el volcán del monte Erebus. El 3 de marzo, un grupo de la expedición ascendió la montaña después de soportar una dura ventisca. Y por primera vez en la historia de la humanidad, el gran monte Erebus, de 13.350 pies de altura, fue ascendido por el hombre. La primera vez que se alcanzó el Polo Sur, ¿no? Amundsen primero y un mes después Scott, y los avatares que siguieron con la muerte del grupo de Scott, pues fueron muy divulgados. Jerónimo López, geólogo, presidente del Comité Español del Comité Científico Internacional de Investigación Antártica. Por otro lado están las exploraciones de Shackleton, que a pesar de no conseguir sus objetivos, pues tuvieron un valor y lo mismo han alcanzado una divulgación extraordinaria. La famosa expedición de Shackleton, que pretendía cruzar la Antártida por primera vez, ya se había alcanzado el Polo Sur, esto era en 1914. Se inició esa expedición justo los días siguientes a estallar la Primera Guerra Mundial. Soy Andrés Barbos Halcón, investigador científico del Museo Nacional de Ciencias Naturales, del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Me encuentro en la Antártida, en la base Gabriel de Castilla, que está situada en la isla de Excepción, en el norte de la península antártica. Y en este momento estoy en comunicación con el programa Documentos de Radio Nacional de España. Aurelio Fernández da Pena, comandante del Hespérides, barco oceanográfico de la expedición española en la Antártida. El buque está ahora mismo navegando en el mar de Oces, en tránsito hacia las Oces españolas, para terminar su última parte de la campaña actual, que básicamente consiste en cerrar las bases españolas que están en la isla de Livingston, en la isla de Decepción. Es el lugar más frío que hay sobre la Tierra y también el más ventoso, con vientos de hasta 340 kilómetros por hora. Espacio de concentración de meteoritos, la Antártida es el cuarto continente más grande del mundo y el último en ser descubierto. Una inmensa extensión helada al sur del Círculo Polar Antártico que alberga el Polo Sur geográfico. Un enorme desierto blanco de 14 millones de kilómetros cuadrados cubiertos de hielo de 2.000 metros de espesor en el 98% de su territorio. En este lugar, con la altitud media más alta del planeta, se ha registrado la temperatura más baja,
89,2 grados bajo cero. La Terra Australis Ignota de la antigüedad sigue hoy escasamente habitada. Entre 1.000 a 5.000 habitantes, en su mayor parte científicos de 65 bases de exploración pertenecientes a 30 países. La Antártida pertenece a los pingüinos, las focas y los grandes mamíferos marinos y las enormes ballenas que surcan sus aguas heladas. Pero constituye un ejemplo único y paradójico de cooperación internacional regido por el Tratado Antártico de 1959. El único lugar en el que los propietarios del mundo se han puesto de acuerdo hasta ahora para preservarlo de la explotación y el deterioro. Un pretendido santuario natural y un centro de investigación mundial, termómetro y centinela de las transformaciones que se están produciendo en el clima de la Tierra. ¿Cómo es posible que la comunidad internacional, las naciones, se hayan puesto de acuerdo para preservar la Antártida? Ojo, que cualquier día a lo mejor acuerdan volver a cazar ballenas o sacar petróleo, pero bueno, de momento hay un acuerdo internacional y sin embargo esas mismas naciones no sean capaces de ponerse de acuerdo para la paz de Siria o para Oriente Medio, ¿no? Realmente es una pregunta que nos debemos hacer, ¿no? Valentín Carrera, primer periodista en la exploración española antártica del siglo XX. Yo me alegro de que la Antártida sea un modelo de paz internacional, de convivencia y un santuario de la ciencia. Y eso es lo que debe seguir siendo. El valor más importante que tiene la investigación científica es que siga siendo un santuario para la investigación y para la naturaleza. A veces se ha dicho que la Antártida está defendida por una serie de círculos concéntricos que han dificultado el paso de los hombres hacia el polo. Eduardo Martínez de Pisón, catedrático emérito de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, expresidente del Comité Español del Comité Científico para la Investigación Antártica, Archivo de Radiotelevisión Española. Realmente son círculos geográficos que se van sucesivamente mostrando a aquel que pretende entrar en el reino prohibido de los polos. Pero al mismo tiempo también son como pruebas a las que se somete el navegante o el explorador que quiere penetrar en el continente antártico. La primera estaría en el límite helado final de América, que correspondería a algo parecido a lo que es el límite también en el norte, en la zona de Alaska, grandes montañas cargadas de nieve, enormes almacenes glaciares. Pero después habría un anillo especialmente importante, que es el anillo del Mar Rugiente. Ese anillo ha espantado a los navegantes normalmente por el carácter tormentoso que habitualmente tiene. Inmediatamente después entraríamos ya en tierras antárticas o subantárticas. Por un lado sería el archipiélago de la Georgia del Sur y por otro lado la Shetland del Sur. Montañas que emergen directamente del mar, muy borrascosas, cargadas de nieve, cargadas de hielo, y en la Shetland, donde se encuentran las bases antárticas españolas. Y luego estaría el continente, un continente variado como lo son todos, de gran magnitud, de extraordinario espesor de hielo, un continente magnífico en el cual hay cordilleras que prácticamente llegan casi a los 5.000 metros de altitud, es decir, donde puede haber todo. Como resultado, entre Polo Norte y Polo Sur hay un formidable contraste. El Polo Norte está rodeado de continentes y es como un agujero, es un hueco lleno por las aguas marinas, y el Polo Sur es una enorme masa continental izada hasta esa altitud que forman las cordilleras. Es cierto que la inmensa mayoría de ese continente meridional, en el supuesto de que exista, tiene que encontrarse en el interior del círculo polar, donde el mar está tan invadido de hielo que la Tierra resulta inaccesible. Testimonio de 1775 del navegante, explorador y cartógrafo británico James Cook. Archivo de Radiotelevisión Española. El riesgo que se corre al explorar una costa en esos mares desconocidos y glaciales es tan enorme que puedo atreverme a decir que nadie se aventurará nunca más lejos de lo que lo he hecho yo, y que las tierras que pueda haber al sur no se explorarán jamás. Fue tardío el descubrimiento del llamado continente blanco, vislumbrado por primera vez a principios del siglo XIX, en 1820.
aunque antes, en los siglos XVII y XVIII, hubo exploradores como el español Gabriel de Castilla o el británico James Cook, a quienes se atribuyen los primeros avistamientos de los hielos antárticos. Cook, a bordo de los barcos de Su Majestad Resolution y Adventure, logró cruzar el Círculo Polar Antártico en 1773 y 1774. La primera vez que alguien puso el pie en la Antártida, que se tiene claramente documentado, fue William Smith. Él no iba a buscar recursos, pero se tiene evidencias de que previamente a él había foqueros que habían estado en aquellos lugares y que no se lo contaban a los demás, porque no querían que otros explotaran aquello que ellos habían encontrado. Jerónimo López, profesor de Geología en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha participado en más de una decena de expediciones de investigación antárticas y señala a documentos los primeros episodios de la exploración de la Antártida. En esa etapa hubo, y precisamente un año antes que William Smith, un suceso que liga mucho a España con la Antártida. Fue el suceso del buque San Telmo, principios del siglo XIX. Iba al Callao desde España a someter una rebelión que había habido y claro, doblaba el Cabo de Hornos para pasar del Atlántico al Pacífico. Era un buque muy grande, con algo así como 60 y tantos, 70 cañones. Y era uno de los buques más grandes que en aquel momento había en la Armada Española. Y una tempestad lo lanzó hacia el sur. Lo acompañaban dos fragatas que lo vieron desarbolado y ya muy al sur. Y parece que hubieran llegado a la Antártida aquellas personas. Murieron todos, había más de 600 hombres a bordo. Y España, esto es poco conocido, pero es el país que tiene más muertos en la Antártida, a pesar de la relativamente escasa tradición de exploración antártica que tiene nuestro país. Ellos no iban a explorar en la Antártida, pero fallecieron allí por un naufragio y William Smith, cuando fue un año más tarde, encontró maderas y elementos que eran claramente del San Telmo. No habrían llegado a tierra, pero el barco se destruyó probablemente en la zona norte de donde está la actual base española Juan Carlos I, en la isla Livingston. España estuvo ausente de la llamada Edad Heroica de la exploración antártica, que abarcó desde finales del siglo XIX hasta la década de los años 20 del siglo siguiente y que tuvo sus periodos álgidos con 3 exploradores. El noruego Roald Amundsen, que fue el primero en llegar al Polo Sur geográfico el 15 de diciembre de 1911, y los británicos Scott y Shackleton. Yo le conocí por primera vez en 1924, después de la gran expedición en la que conquistó el Polo Sur en competición con el inglés Scott. Esto fue en 1911. General italiano Umberto Nobile, piloto aéreo y amigo del explorador noruego Roald Amundsen, que murió en el Ártico durante su rescate. Archivo de Radiotelevisión Española. A su vuelta a Europa, había intentado varias veces alcanzar el Polo Norte. La primera vez había intentado alcanzarlo partiendo de la costa de Alaska. Fue entonces cuando se interesó por las aeronaves que yo construía, en particular por la más reciente en aquel momento, al servicio de la Marina italiana. El británico Robert Falcon Scott logró llegar al Polo Sur 33 días después de Amundsen y murió en la ruta de regreso. El anglo-irlandés Ernest Shackleton, el primero en llegar al Polo Sur magnético y pisar la meseta antártica en 1908 y 1909 por la barrera de hielo de Ross y las montañas transantárticas, ha sido el más famoso debido a su historia de supervivencia en la travesía antártica de 1914,
durante la cual los hielos de la barrera helada bloquearon y destruyeron su navío Endurance. En una proeza sin par, logró sobrevivir con todos sus expedicionarios en una isla de hielo a la deriva y navegar en botes abiertos atravesando por primera vez las Georgias del Sur en 1916. Como ocurriría después con el desarrollo polar propiciado por el Tratado Antártico, vital para la conservación del continente, la edad heroica de la exploración de la Antártida se puso en marcha tras un simposio, el del Sexto Congreso Geográfico Internacional, celebrado en Londres en 1895, y terminó con el fallecimiento de Shackleton en 1922. Los tres exploradores son historia del descubrimiento de las tierras polares antárticas. Amundsen se caracterizó por la rapidez y eficacia, Scott por su método científico, y cuando el infortunio golpeaba y la esperanza quedaba definitivamente congelada, el explorador de referencia fue Shackleton. Mi deber ahora es procurar que todos ustedes sobrevivan, todos sin excepción. Por ello no puedo permitirme mostrarme sentimental. Si lo hago, morirán. Congelados, de hambre o por demencia. Lo he visto antes y no tengo intención de volver a verlo. Sonido de la película Shackleton, la Odisea de la Antártida. Me he dado cuenta de que algunos han recogido cosas que otros descartaron ayer. No ponga esa cara, contramaestre. Tengo algo que confesar. Yo soy uno de esos culpables. Esta mañana cogí este libro de la nieve. Un libro de poemas de Robert Browning. Voy a recitar un verso de mi preferido, Prospice. Para los valientes, lo malo se convierte en bueno de repente. Esforcémonos lo que podamos, señores. ¡A la isla Robertson! ¡A la isla Robertson! 5 millas al día. 5 millas al día. Thus the northern magnetic pole and the southern magnetic pole are flying, have the British flag flying over them. Tanto el polo norte magnético como el sur tienen ahora la bandera británica ondeando sobre ellos. Voz de Ernest Shackleton en 1909 tras la conquista del polo sur magnético. Archivo de Radiotelevisión Española. Podría contar muchas cosas, pero no tenemos tiempo ahora. Los resultados científicos de la expedición son importantes. Pero en relación con ello, quiero señalar que ha sido gracias a la abnegación de estos 14 hombres que fueron mis camaradas. Armitage, Brodhurst, Mackay, Mackintosh, David, Adams, Wilde, Joyce, Marston, Marshall, Morgan, Roberts, Day y Murray. Hemos conseguido culminar con éxito la expedición. Gracias a ellos, hemos alcanzado el éxito que ha contemplado nuestro país. Y solo puedo decir, hablando aquí y ahora, que estos hombres han sido leales hasta la extenuación. Y que tanto ellos como yo lo intentaremos de nuevo, porque sentimos otra vez la salvaje llamada del desolado y silencioso Polo Sur. Hay muchas expediciones que fueron muy valiosas y contribuyeron a avanzar en la exploración, que no consiguieron su objetivo, que no llegaron. El mismo Shackleton estuvo muy cerca del Polo Sur antes que Scott y Amundsen, pero no llegó. Lógicamente lo que finalmente tuvo más trascendencia y se conoce más, pues es la primera vez que se alcanzó el Polo Sur, ¿no? Amundsen primero y un mes después Scott, y los avatares que siguieron con la muerte del grupo de Scott pues fueron muy divulgados. Por otro lado están las exploraciones de Shackleton, que a pesar de no conseguir sus objetivos, pues tuvieron un valor, y lo mismo han alcanzado una divulgación extraordinaria, ¿no? La famosa expedición de Shackleton, que pretendía cruzar la Antártida por primera vez, ya se había alcanzado el Polo Sur, esto era en 1914. Se inició esa expedición justo cuando los días siguientes a estallar la Primera Guerra Mundial. Pero así todo fue adelante.
no consiguieron ni pisar aquel continente que querían cruzar. El famoso suceso con el buque Endurance, que quedó atrapado en el hielo. Pasaron 2 años deambulando por aquellos hielos y mares tempestuosos, y como pasó en todas las expediciones de Shackleton, nadie perdió la vida. Aquello fue un ejemplo y uno de los mayores muestras de afán de supervivencia y de relación humana en una situación tan difícil. Ha habido muchísimas expediciones, quizá estas que digo en la pugna por alcanzar el Polo Sur, no solo cuando lo alcanzaron, sino previos intentos, y luego esta expedición de Shackleton son de los hechos, por un lado, más conocidos, pero también porque son muy relevantes. Y no hay que olvidar a otros, a Gerlache, los belgas, a Dumont d'Urville, los franceses. Es decir, hubo muchos otros exploradores que por los mares y por otros lugares del continente contribuyeron mucho a su exploración. Aprendí que hay un polo sur y un polo norte geográfico, y hay un polo sur y un polo norte magnético, y no coinciden, es decir, que el polo magnético está en un punto del continente y el polo geográfico en otras coordenadas distintas, ¿no? Valentín Carrera, primer periodista participante en las expediciones científicas españolas a la Antártida del siglo XX. Esa carrera en ese momento tuvo su interés, pero lo que hace Shackleton es algo realmente prodigioso. Consigue, en primer lugar, salvar a todos sus hombres y volver con todos ellos a casa en una barca que se puede ver en Punta Arenas, una reproducción exacta de la barca que cabría casi en este estudio de Radio Nacional donde me encuentro ahora, es decir, una barca de poco más de 4 metros de eslora, donde iban 15, 20 hombres tapados con una lona, navegando en aquellos mares, con unas tormentas inmensas, y consiguen sobrevivir, consiguen hasta rescatar y salvar las fotografías, las placas fotográficas, porque si no hubiera esas placas fotográficas, y vamos a reivindicar aquí el valor del periodismo y de la fotografía, no nos creeríamos lo que pasó, que el Endurance quedó atrapado entre los hielos y que al final la banquisa acabó estrujándolo y rompiéndolo y deshaciéndolo como si fuera un muñeco de cera. Si no viéramos las fotografías, no seríamos capaces, no podríamos creerlo. La aventura de Shackleton realmente es admirable y sigue siendo prodigiosa. No podemos tampoco ser duros en el juicio, ¿no? Pero Scott es un personaje fanático, ¿no? Es decir, la diferencia principal entre Scott y Shackleton es que Shackleton en todo momento mira por salvar a sus hombres, y los salva a todos. Es su primera obsesión. Es decir, cumple su objetivo, no el de llegar al polo, porque el barco queda atrapado entre los hielos en el mar de Ross, pero él cumple su objetivo de volver a casa con todos sus hombres. Scott arriesga tanto que muere en el intento, y con él mueren buena parte de sus expedicionarios, ¿no? Fue temerario, tuvo mala suerte, se equivocó en algo, no lo sabemos, es muy difícil, pero realmente sin esa parte de fanatismo, ¿no?, de entrega absoluta al ideal de llegar allí, sería imposible. Amundsen, que era muy experto, tiene más sensatez y tiene más suerte, hace mejor el planeamiento de su viaje y finalmente pues llega al Polo Sur antes que Scott. Yo creo que el factor suerte también es importante, o sea, no quisiera ser duro juzgando a unos y a otros, porque a veces es como cuando se hace un juicio duro sobre Cristóbal Colón. Cristóbal Colón estaba completamente equivocado, no sabía dónde iba, creía que iba a las Indias, tuvo de su parte el factor suerte, ¿no? Amundsen tuvo de su parte el factor suerte y Scott tuvo de su parte la mala suerte. La mala suerte y la no llegada a tiempo de los trineos con los perros hizo imposible el regreso de Scott y los suyos entre la ventisca, el intenso frío y el hambre. Desmoralizado tras descubrir que Amundsen había llegado semanas antes que él al Polo Sur, sin perros y con 670 kilómetros aún por recorrer a través de la barrera de hielo de Ross, Scott no quiso culpar a nadie de su situación. En su frágil tienda de campaña, azotada por el viento polar, escribió las últimas palabras que aparecen en su diario: «Voy a salir fuera y puede que por algún tiempo». A pesar de su descubrimiento, la Antártida permaneció abandonada durante gran parte del siglo XIX, dadas las dificultades de acceso para poder explotar sus recursos con facilidad. Pero con el desarrollo de la revolución industrial,
proliferaron en las aguas antárticas los cazadores de focas y ballenas, fundamentalmente británicos, noruegos y estadounidenses, rusos y japoneses, que hasta bien entrado el siglo XX han diezmado la población marina de cetáceos. En el periodo álgido de la explotación ballenera, se decía que Londres era la ciudad mejor iluminada de Europa por la proliferación de sus farolas de aceite de ballena. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchos países habían puesto sus ojos en la Antártida con ansias de posesión territorial. Sin embargo, de manera excepcional y en plena Guerra Fría, un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia posibilitó en 1959 la firma del Tratado Antártico. El 1 de diciembre de 1959, 12 países firmaron el tratado que entró en vigor en 1961 y 38 se han adherido ya a un compromiso que constituye un caso único de cooperación en las relaciones internacionales. Pese a las reclamaciones territoriales existentes, la Antártida se ha convertido de hecho en un condominio mundial que prohíbe las actividades militares y la extracción de minerales, limita la pesca y el turismo, protege el ecosistema y potencia la investigación científica. El continente y las islas de la Antártida son hoy la base de unos 4.000 científicos de todo el mundo que están estudiando minuciosamente su atmósfera, el territorio y las aguas antárticas por sus implicaciones en el clima del planeta. En los años 50, según avanzaba esa década, había ocurrido la Guerra Mundial, había finalizado la Guerra Mundial, los países tenían muchos medios bélicos, buques, hombres, etcétera, y se fue aumentando la focalización, el interés en la Antártida. Jerónimo López, profesor de Geología de la Universidad Autónoma de Madrid, expresidente del Comité Científico Internacional de Investigación Antártica. Ocurrió que varios países, aquellos que mantenían reivindicaciones territoriales históricas, empezaron a ponerlas sobre la mesa. Entonces aquello fue visto como un inicio de unas posibilidades de conflicto. No todos los países reclamaban, pero había otros que podían encontrar razones para hacerlo y había algunos que estaban empezando a hacerlo. Entonces empezaron una serie de conversaciones que condujeron a buscar un acuerdo, y ahí jugó un papel fundamental los Estados Unidos, pero estuvo en contacto con Rusia y ambos se pusieron de acuerdo en hacer un tratado que evitara que la Antártida se convirtiera en un territorio de conflicto internacional. Y fue difícil porque esto suponía que esos países que tenían reclamaciones históricas no querían renunciar a ellas. Para todo esto hubo que encontrar soluciones y en ese terreno lo que encontró el tratado fue congelar las reclamaciones. Es un término que va bien para la Antártida además. Es decir, no las elimina, pero quedan en suspenso esas reclamaciones territoriales mientras dure la vigencia del tratado. A la vez que eso, el tratado pues incluye otros muchos valores, pero fue ese contexto histórico posterior a la Segunda Guerra Mundial y el afán fundamental de evitar los conflictos y dedicar aquel territorio entonces a cuestiones que no fueran conflictivas. Por ejemplo, poner a la ciencia como uno de los pilares fundamentales para demostrar el interés en la Antártida. El tratado es un modelo para un tipo de cooperación internacional cada vez más necesaria para afrontar los retos del siglo XXI y es el mejor ejemplo posible de colaboración inteligente. Discurso en 2009 de la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, en Washington durante el 50 aniversario del Tratado Antártico. Gobiernos que confluyen en un interés común y ciudadanos, científicos e instituciones de distintas naciones que se unen en una colaboración conjunta en aras de la paz y el entendimiento. El derretimiento de los hielos polares y el agujero de la capa de ozono nos recuerdan que el cambio climático pende sobre nosotros como una gran amenaza de enormes efectos en nuestro planeta. No tenemos tiempo que perder para enfrentarnos a esta crisis. El calentamiento polar tiene otras implicaciones, como la apertura de nuevas rutas marítimas, y supone la posibilidad de nuevas exploraciones de fuentes de energía,
Pero por supuesto, esto supone un impacto añadido en nuestro medio ambiente. España había estado ausente durante mucho tiempo de la Antártida, pero coincidiendo con la llegada de la democracia, nuestro país se incorporó en 1982 al Tratado Antártico. Después, en 1986, llegaría la primera expedición científico-pesquera a bordo de un barco prestado por Polonia con los científicos españoles pioneros en la investigación antártica. Los biólogos marinos Antonio Ballester y Josefina Castelví, que fundaron en 1988 la primera base española antártica en la isla Livingstone. Los inicios en la época moderna, acercamiento español a la Antártida, vino de la mano de individuos, de científicos que por conexiones con colegas de otros países pues les interesó acercarse a la Antártida, en particular en el campo de la oceanografía. Ahí fue fundamental el papel de Antonio Ballester, del CSIC, fallecido muy recientemente. Josefina Castelví acompañaba a Ballester en ese grupo, Marta Estrada también fue otra persona que participó en esa etapa, y luego también el Instituto Español de Oceanografía, en unas expediciones que fue de prospección pesquera, pero que también supuso un apoyo importante para este acercamiento de España a la Antártida. La Armada también estuvo involucrada en esas etapas iniciales y a partir de ahí pues fue fraguándose un interés en aquello que a finales de los años 80 confluyó con un momento particular en el contexto internacional, que era que el Tratado Antártico se aproximaba a sus 30 años de existencia. Entró en vigor en 1961 y preveía que a los 30 años podía ser revisado, si lo pedían los países que estaban formando parte del mismo en aquel momento. Entonces ahí surgió un interés de muchos países, no solo de España, en estar en aquel juego, en que si la Antártida se iba a dividir de alguna manera, porque el tratado que le daba una unidad hasta entonces cambiaba, querían participar en aquella situación. Y ahí es por lo que en la segunda mitad de los años 80 un buen número de países se incluyeron en el Tratado Antártico. Esto fue en el año 86, porque la cabezonería de Antonio Ballester veía muy claro que España tenía que estar allá, pues cuando vio que España le daba la espalda absolutamente, empezó a buscarse aliados de fuera. Josefina Castelví, bióloga marina, primera mujer que dirigió la base de investigación española en la Antártida. El año 84 fuimos 3 personas invitadas de Argentina, hicimos la campaña con el rompehielos Almirante Irizar, y en el año 86 con Polonia. Y fue en esta expedición que íbamos 4 españoles que el jefe de la expedición, el profesor Rakusa-Szewski, que no hablaban más que polaco y un poquito de inglés, se venía a hacer las tertulias por la noche a tomar una copa. Estábamos en la base polaca, en Riartowski. Y este señor vio la ilusión que nosotros teníamos y que estábamos trabajando. Y entonces nos dijo: ¿quieren que yo les preste el barco para ir a buscar un lugar donde emplazar la estación española? Y nosotros dijimos que sí, pero no había ninguna esperanza de que nos dieran jamás permiso, ni dinero, por supuesto, para hacer este campamento español. Y entonces fuimos con tiendas de campaña que los polacos nos prestaron. Y entonces nos dijeron, bueno, hay que izar bandera española, porque esto es una tienda de campaña, pero es el lugar español. Nos dejaron un mástil y dijimos, sí, pero nosotros no tenemos bandera, porque claro, y dijo, bueno, pues no se preocupen, nuestro barco tendrá. Nos dejaron la bandera española. Realmente, aunque yo he trabajado muchos años en la Antártida y he sido la gestora del programa de investigación antártica, la idea de la investigación de este tipo no fue mía, sino de Antonio Ballester,
que en el año 66 fue a la Antártida invitado por Bélgica. Y a la vuelta de esta expedición él se dio cuenta pues de las grandes posibilidades que tenía la Antártida como territorio de investigación. Y desde aquel momento pues él luchó tremendamente para lograr que España hiciera sus propias expediciones. Lo que pasa que no tenía ningún, digamos, rescoldo, nadie se le escuchaba, todo el mundo creía que esto eran fantasías. No obstante, él pues siguió luchando y buscando conexiones internacionales. Y de ahí pasaron muchos años, pero en el año 84 logró una invitación por parte de Argentina. Argentina es un país con gran tradición de investigación en la Antártida, para que 3 investigadores españoles fueran a esta expedición. Bien, y entonces pues yo tuve la suerte de poder ir. Antonio Ballester era el jefe de expedición, luego iba Marta Estrada y yo misma. Esta fue la primera experiencia. Y a partir de aquí continuaban nuestras autoridades negándonos todo apoyo para que España tuviera algo propio. Las razones eran que es una investigación muy cara, y esto tienen razón, es una investigación muy cara, que la logística es básica y España no la tenía, eso también es verdad. Pero en el año 87 pues se dio una circunstancia política, evidentemente. Los científicos jamás nos hacen caso hasta el momento que hay un motivo político, y el motivo político se dio. Se hablaba, que luego no sucedió, pero se hablaba de la renovación del Tratado Antártico, donde se creyó en aquella época que habría mano abierta a las reivindicaciones territoriales. Pero claro, reivindicaciones territoriales que había y repartos que estaban en ciernes para aquellos países que pertenecían al Tratado Antártico. Pero España no pertenecía al Tratado Antártico. Entonces, a nivel político se empezó a ver la posibilidad de presentar una candidatura de España al Tratado Antártico, para que cuando se hiciera la renovación del tratado, España ya formara parte. Y, oh sorpresa, el artículo primero de las condiciones para que un país se presentara como candidato era la experiencia científica antártica que hubiera tenido este país. La existencia de una base científica, buques oceanográficos que hayan trabajado por allá, etc. Y entonces fue cuando se acordaron de este proyecto que, en fin, media docena de investigadores estábamos luchando por ello. Y esta fue la ocasión con la que España pudo instalar su base. Hemos pretendido restablecer una situación anómala. España no puede estar al margen, absolutamente divorciada de una acción internacional solidaria, porque ya no nos podemos permitir ser insolidarios o aparentar ser insolidarios. Antonio Ballester, oceanógrafo español, primer director de la Misión Antártica Española. Fue miembro del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona. La tradición española en materia de investigación, sobre todo de los espacios desconocidos de la época del descubrimiento geográfico, no hace falta repetirlo, todo el mundo lo conoce. También es cierto que enseguida se me opuso un célebre director que teníamos en aquel momento, que nos cortó el paso que nos había abierto Mayor Zaragoza desde el Consejo Superior a nivel de instituto, diciendo que el instituto no se podía permitir ir a perder el tiempo en el Antártico cuando teníamos problemas acuciantes en el Mediterráneo. Esta es una postura que tiene una cierta lógica y por cierto, que prosperó. Así que tuvimos que esperar 20 años más para volver en que hay una sincronización de interés, desde los estamentos administrativos, de los estamentos políticos, hasta el clamor de un pueblo que está deseando ver qué es lo que está pasando en el Antártico, y esto está demostrado perfectamente por la presión que los medios de comunicación han ejercido sobre nosotros para conseguir noticias más o menos anecdóticas, pero en definitiva, con mucha paciencia han ido escuchando todos estos puntos de vista. Desde los años 80 del pasado siglo, España ha podido realizar hasta ahora más de 30 misiones de exploración científica en la Antártida, con centenares de investigadores sobre sus hielos y aguas,
localizadas en 2 bases septentrionales del archipiélago de las Shetland del Sur, las bases de Isla Decepción e Isla Livingston. Son investigaciones tenidas en cuenta por la ciencia polar mundial. La Antártida, coinciden estos científicos, es un lugar especial y lo que ocurre allí afecta al resto del mundo. Constituye una de las principales reservas de agua del planeta. Si este gran espacio blanco, de potentes vientos catabáticos, universales corrientes marinas y enormes lagos y ríos bajo los hielos, es modificado, tendrá implicaciones para el resto de la Tierra. Sí, buenos días. Soy el capitán de fragata Aurelio Fernández Rapena, comandante del buque de investigación oceanográfica Hespérides de la Armada Española, y en este momento estoy en comunicación con el programa Documentos de Radio Nacional de España, hablando por teléfono desde el Mar de Oces, que es el espacio marítimo que separa la parte sur del continente americano con la Antártida, y estamos navegando hacia el sur en esta última fase de la campaña, pues para recoger y cerrar las bases españolas que se encuentran en la Isla Decepción y en la Isla de Livingston. Esta es la última parte de una campaña que ha sido muy exigente, pero también muy bonita. Prácticamente el esfuerzo principal de la campaña ha recaído sobre el barco, que ha desplegado a personal científico y técnico en las bases, ha apoyado todo el desarrollo de los proyectos a bordo y también el resto de proyectos que se han desarrollado en tierra. Así que, bueno, ya estamos en la última fase y terminará con el regreso de las dotaciones de las bases a Ushuaia, en el continente americano del sur. Nosotros hemos detectado una disminución de las poblaciones, la disminución que se comenta, pues nosotros la hemos visto real en donde trabajamos. Andrés Barbosa, biólogo, investigador científico del Museo Nacional de Ciencias Naturales del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Estudia los pingüinos antárticos. Desde los principios de los años 90 que se empezaron a hacer el seguimiento de estas colonias hasta actualmente, la población donde trabajamos se ha reducido en un 36%. Y la media de reducción de toda el área es casi de un 60%. Es un primer factor que hemos visto directamente. Luego, depende de dónde se trabaje. En la Isla Decepción no es un sitio especialmente fácil para detectar esos cambios ambientales, pero sí que en otros sitios donde hemos trabajado en varios años hemos visto el retroceso de los glaciares, también ha sido evidente. De ir en un año y el glaciar llegaba a un sitio determinado a ir 2, 3 o 4 años más tarde y el glaciar había retrocedido bastantes metros y dejando descubiertos zonas rocosas que no se veían en el lecho del mar, que no se veían anteriormente, ¿no? Luego, otra cosa interesante es la variabilidad que se ve, por ejemplo, de la presencia de icebergs de un año para otro. O sea, hay años en los cuales apenas hay icebergs en el mar, hay años que el mar está plagado de icebergs. Entonces, ¿cuál es la dinámica que subyace eso? Está claro que los icebergs que salen precisamente porque son roturas de los glaciares y es agua dulce que irá yéndose al mar. El biólogo español Andrés Barbosa lleva varias campañas antárticas estudiando distintas especies de pingüinos, especialmente los pingüinos barbijo y papúa. Los analiza mediante sensores GPS para saber qué hacen cuando se sumergen en el mar polar. Su grupo de investigación ha descubierto la presencia de parásitos en la Antártida. Barbosa constata los cambios que se están produciendo en su población. Tenemos unos primeros datos, pero sí que hemos visto, por ejemplo, que en el caso del pingüino papúa, aparentemente las distancias máximas que alcanzan desde las colonias de las pingüinas son unos 40 kilómetros, en la cual se van a comer y vuelven, que pueden tener, en el caso del pingüino barbijo es un poquito menor, están entre 20 y 30 kilómetros de distancia. Hemos visto también que en general los tiempos que tardan en ir y volver a la pingüinera, pues digamos hay dos tipos de viajes, uno más largo que aparentemente se relaciona con una obtención de alimento para el propio individuo, que también luego tiene que llevar a la colonia para alimentar a los pollos, y que sería en el entorno de 14 horas que dura ese viaje de alimentación. Mientras que tienen luego viajes más cortos de la mitad de tiempo, como de 7 horas, en los cuales, eso no lo sabemos todavía, pero parece ser que podrían ser los que utilizan para ir a dar de comer directamente a los pollos.
Las profundidades también tenemos primeros datos en las cuales pues, el pingüino papúa está en el entorno de, si no recuerdo mal, como de 120 metros de profundidad, el barbijo un poquito menos, como 80 metros. En cada parte del planeta tenemos señales que vamos viendo, las propias climáticas, las que nos dan los animales que viven en determinados sitios y demás, ¿no? Lo que ocurre con la Antártida y con el Ártico también es que son zonas de especial importancia en cuanto al clima global, porque el clima de todo el planeta depende de lo que ocurre en estas zonas. Entonces, por eso es importante saber qué grado de afectación tienen estas zonas polares, cómo están respondiendo a los cambios que se están produciendo y cómo pues sus habitantes, en este caso los pingüinos en la Antártida, reciben esos efectos, ¿no? Entonces esas señales de alarma sí que nos ponen un poco en situación de lo que está ocurriendo en la Antártida en este caso, y evidentemente si tenemos señales muy negativas, está claro que los impactos que va a haber en el resto del planeta van a ser bastante intensos. Tenemos, sobre todo, una cuestión principal en la que trabajamos es sobre cambio climático, efectos del cambio climático sobre estas especies, sobre todo en la fisiología, ¿no? Y a lo largo de este tiempo, hace falta un tiempo largo para poder tener resultados que sean concluyentes. Esos datos todavía necesitan analizarse y no tenemos, digamos, desde esa perspectiva una conclusión que todavía se pueda plantear. Sí que hemos visto en otros niveles y desde los primeros momentos, a principios de los años 90, en que hubo grupos que se empezaron a trabajar sobre estas especies, en que ha habido una disminución bastante pronunciada de sus poblaciones en la zona de la península antártica, y la explicación más plausible es la reducción que también se ha detectado en el krill como consecuencia del cambio climático, del incremento de temperaturas y de la disminución de hielo marino. Eso es una cosa que sí hemos constatado, y lo que estamos haciendo a lo largo de estos años es intentar conocer más de la biología de estos animales para poder explicar qué factores pueden estar incidiendo en esta reducción de la población. La Antártida es una pieza clave en el planeta para los procesos dinámicos actuales, es decir, como motor de las corrientes marinas, como foco principal generador de frío en el planeta y sus efectos sobre los vientos en el conjunto del planeta. Es decir, la Antártida transmite sus efectos al conjunto del planeta en gran medida, en una medida muy importante. Jerónimo López, geólogo, investigador polar de referencia en España. Atesora 11 campañas de investigación antártica. A la vez que eso encierra registros de cómo han sido las cosas en el pasado únicos en el mundo. En la Antártida hay algunas evidencias que no se pueden ni se podrán encontrar en otros lugares. Hoy en día los polos, en general los dos polos, la Antártida y el Ártico, son una especie de semáforo, digamos, un lugar donde se evidencian muy rápido y de una manera muy notable los efectos de procesos que están ocurriendo hoy en día, por ejemplo el cambio climático, el calentamiento global, y que tienen una repercusión muy grande para el planeta. Y por eso la focalización de la investigación en estas regiones va en aumento. Cada vez hay más satélites que recogen registros de las zonas polares, cada vez hay más observaciones sobre el terreno que alimentan el conocimiento del pasado, pero también el uso de ese conocimiento para hacer modelos predictivos de futuro que son de enorme importancia. Jerónimo López ha sido presidente del SCAR, el Comité Científico Internacional de Investigación Antártica, principal organismo mundial de estudio polar que cumple 60 años. Este investigador e himalayista fue el responsable de la adaptación de España al Protocolo sobre la Protección del Medio Ambiente Antártico, conocido como el Protocolo de Madrid. Constata también los cambios y las paradojas de este continente helado, como la disminución de hielos en las aguas marinas costeras y su aumento en el centro de la plataforma helada. También el comienzo de la reducción del agujero de la capa de ozono, precisamente descubierto sobre el continente antártico. Eso se detectó gracias a estar observándolo. Es decir, la importancia de investigar en esos lugares, y eso tenía muchas consecuencias para la humanidad.
Pero parece ser que el reforzamiento de los vientos en la Antártida, ocurrido a la vez que esta situación se iba produciendo, se ha visto favorecida por la existencia del agujero de ozono. Es decir, que el agujero de ozono ha contribuido a enfriar el centro de la Antártida y a reforzar esos vientos centrífugos que van hacia afuera, que dificultan la penetración de las borrascas hacia la Antártida. Gracias a los acuerdos internacionales, el Protocolo de Montreal, la Convención de Viena, estos que prohibieron las emisiones que generaban el agujero de ozono, los CFCs, gracias a ello no ha ido en aumento el agujero de ozono y hay una tendencia a que se vaya reduciendo, lo cual no quita que un año, 2 o 3 haya unos agujeros de ozono sobre la Antártida especialmente notables, pero la tendencia general es a la reducción y se cree que hacia los años 2060 se podrían alcanzar valores como los que hubo antes de los años 80 cuando se detectó la formación del llamado agujero de ozono. Entonces es esperable que cuando se vaya reduciendo ese efecto del agujero de ozono, los vientos se vayan debilitando y la Antártida vea favorecido su calentamiento, porque los vientos de alrededor penetrarán más hacia el interior del continente. El año pasado fue una campaña que tuvimos la suerte de tener un tiempo mucho mejor, ¿no? Y recuerdo que periodos prolongados, con sol incluso, ¿no? Este año, para que se haga una idea, hemos tenido apenas 2 días de sol en la Antártida, y eso que estamos hablando del verano austral. Capitán del barco oceanográfico Hespérides, Aurelio Fernández da Pena. El año pasado, sin embargo, pues bueno, hubo periodos largos, como 10 días con sol, ¿no? Unas navegaciones preciosas por el mar de Gerlache, por estrecho de Gerlache, y por Caleta Cierva, y en particular en Caleta Cierva, bueno, pues se dieron las circunstancias, al ocaso, tener un día despejado con los horizontes, unas tonalidades rojos y azules increíbles, y algún espectáculo de ballenas que, bueno, vinieron a la proa del barco a saludar. Así que de alguna manera la ballena debe ver el casco del barco por debajo, pues algo familiar, ¿no? Y bueno, fue un espectáculo muy bonito, la verdad. Es que las ballenas es un espectáculo tan majestuoso en la bahía de Cuberville, en la proa del Hespérides, un día de sol espectacular, un día precioso. De repente 6 ballenas se pusieron a danzar delante de nosotros. Valentín Carrera, primer periodista de la expedición polar española. No estaban yendo y viniendo, estaban saludándonos, estaban hablando con nosotros, estaban navegando pacíficamente. Bajó una zodia que tenía que acercar a unos científicos a la costa y una de las ballenas seguía la zodia, que el ruido del motorcito, y casi se podía tocar la ballena con la mano, inofensivas, o sea, conviviendo. Y ese espectáculo, estábamos todos en la proa del Hespérides haciendo fotos y nos abrazábamos llorando de la emoción, porque bueno, esto es increíble. La Antártida, un laboratorio